Hola doctor, compañeros, vamos a continuar con los temas de psiquiatría. El tema va a estar a cargo del equipo A, conformado por Chavarrey Hernández Nancy y un servidor, Alex Santiagoros Colín. Y bueno, vamos a hablarles de trastorno somatomorfo y conversivo. Los definen como la presencia de una preocupación generalizada y no delirante, con temor a llegar a tener una enfermedad grave. Esta va a estar basada en la interpretación errónea de los síntomas corporales por al menos 6 meses. También se le considera un proceso por el cual las personas experimentan y expresan un malestar emocional o estrés psicosocial utilizando síntomas físicos. Kaplan nos dice que es un grupo de trastornos en los que la queja principal es un síntoma o una preocupación somática que no se corresponde con hallazgos exploratorios o mecanismos fisiopatológicos conocidos. Esta se presenta de un 4 a 6% de la población en una consulta de medicina general. Se habla que incluso podría llegar hasta el 15%, va a afectar por igual a hombres y mujeres y se va a manifestar alrededor de los 20-30 años. Y bueno, alrededor del 3% de los estudiantes de medicina van a presentar síntomas hipocondríacos, normalmente durante los primeros 2 años de la carrera, y en general esos van a ser transitorios. Bueno, con respecto a su etiología, el pensamiento psicodinámico nos dice que el paciente va a tener deseos agresivos y hostiles hacia las demás personas, pero que las va a transferir hacia problemas físicos. La ira de estos pacientes va a tener su origen en decepciones, rechazos o pérdidas del pasado que van a comenzar a manifestarse en el presente. Estos pacientes se van a expresar solicitando la ayuda de las personas, provocando que éstas se preocupen por el problema que tiene, pero luego las va a rechazar al no encontrar la solución que espera. Para su clasificación debemos entender que los pacientes presentan síntomas somáticos y pues aquí debemos identificar si hay alteración anatómica o fisiológica o si no hay hallazgos exploratorios o incluso si los hallazgos exploratorios son incongruentes con lo que nos está diciendo el paciente. Si presenta una alteración anatómica o fisiológica, pues estaríamos hablando de trastornos psicosomáticos. Si no los presenta, si no hay alteraciones a la exploración o los hallazgos que encontramos son incongruentes, pues debemos identificar dos tipos: si hay un control voluntario de los síntomas o una ausencia del control voluntario. Si el paciente presenta un control voluntario de los síntomas, debemos saber qué es lo que le está motivando a presentar estos síntomas. Si es una motivación económica o legal, hablamos de un trastorno de simulación. Si es una motivación enteramente psicológica, hablamos de un trastorno facticio. Por otro lado, también tenemos los de la ausencia del control voluntario que ya les había comentado. Y aquí tenemos dos rubros. El trastorno somatomorfo, que son en los que más nos vamos a enfocar en esta presentación. Y aquí tenemos de tres tipos: aquellos que tienen signos objetivos incongruentes, como el trastorno conversivo; los que presentan síntomas subjetivos exclusivamente, aquí tenemos el trastorno por somatización y el trastorno por dolor; o aquellos que tienen una preocupación por un defecto o una enfermedad, que sería el trastorno de hipocondria, actualmente llamado trastorno de ansiedad por enfermedad, y el trastorno de dismorfobia. Dentro de otros trastornos psiquiátricos, pues tenemos la depresión, la esquizofrenia, trastornos delirantes, trastornos obsesivos, trastornos por angustia. La fisiopatología de estos padecimientos no es clara. Al ser padecimientos psiquiátricos, pues trabajamos con teorías, y una de las teorías mencionadas es la de la ganancia primaria, en la cual nos menciona que los síntomas somáticos son un tipo de defensa psicológica que tiene como objetivo la reducción del dolor intrapsíquico. Esta busca restaurar el equilibrio psicológico, redirigiendo la atención del problema principal o del origen del problema hacia los síntomas. Por lo tanto, el problema real, que es el origen de la inestabilidad psíquica, se va a bloquear o va a ser parcialmente percibido por el paciente.
En el trastorno por somatización, el paciente va a tener molestias físicas que no van a ser explicadas, o al menos no de manera completa mediante factores físicos. Estas molestias van a producir una demanda de asistencia médica e incluso van a poder llevar a un deterioro funcional significativo. Predomina en mujeres en una relación de 5:1 y se describe que se presenta sobre todo en personas de nivel socioeconómico bajo, aunque depende de la bibliografía que ustedes consulten, ya que otras mencionan que estos padecimientos se presentan en cualquier persona independientemente del nivel socioeconómico. Va a empezar antes de los 30 años y va a persistir por un largo tiempo, lo que conduce al paciente a esta búsqueda incesante de atención médica. Y bueno, estos pacientes van a ser impulsivos y exigentes, van a tener una historia de múltiples síntomas físicos como son dolores, estos en al menos 4 zonas diferentes. Va a haber síntomas gastrointestinales, sexuales y neurológicos. ¿Qué nos dice el DSM-4 con respecto a los criterios diagnósticos para el trastorno por somatización? Pues bueno, este nos da criterios del A al D, en donde el A nos habla de historia de múltiples síntomas físicos que empiezan antes de los 30 años, persisten durante varios años y obligaron al paciente a la búsqueda de atención médica, o que incluso provocaron un deterioro significativo laboral, social o en diferentes áreas importantes de la vida del paciente. El criterio B nos da 4 puntos que deben cumplirse. El punto 1 nos habla de 4 síntomas dolorosos. Estos síntomas deben estar relacionados con al menos 4 zonas diferentes del cuerpo o funciones, cual puede estar relacionado con la cabeza, el abdomen, el dorso, las articulaciones, extremidades, el tórax, el recto. El punto 2 nos dice que debe presentar 2 síntomas gastrointestinales. Estos síntomas deben ser distintos al dolor, y aquí podemos encontrar náuseas, distensión abdominal, vómitos. Importante mencionar que no sean vómitos durante el embarazo. Pueden presentar diarrea o intolerancia a diferentes alimentos. El punto 3 nos habla de la presencia de un síntoma sexual. Puede ser indiferencia sexual, disfunción eréctil o eyaculatoria, pérdidas menstruales excesivas y vómitos durante el embarazo. El punto 4 nos habla de un síntoma pseudoneurológico. Aquí debe haber historia de al menos un síntoma o déficit que sugiera un trastorno neurológico no limitado al dolor. El criterio C nos habla que debe estar presente cualquiera de las 2 características que presenta. La 1 es que tras un examen adecuado, ninguno de los síntomas del criterio B se pueden explicar por la presencia de una enfermedad médica conocida o por los efectos directos de alguna sustancia, ya sea fármacos o drogas. Y el punto 2 nos habla nos dice que si hay una enfermedad, los síntomas físicos o el deterioro social o laboral van a ser excesivos en comparación con lo que se esperaría de la patología. Y el inciso D o el criterio D nos menciona que los síntomas no se pueden no se producen intencionalmente y no son simulados como se esperaría en un trastorno facticio o de simulación, que les voy a explicar más adelante. Otro trastorno es el trastorno por dolor. Este es una variante del trastorno por somatización en el que el único problema es el dolor. Este dolor incluso llega a ser incapacitante. Predomina en las mujeres en una relación de 2:1 y suele comenzar entre los 40 y 50 años. Bueno, este dolor, como ya lo mencionamos, puede desorganizar seriamente la vida diaria del paciente y su conducta. Por lo tanto, en estos pacientes podemos encontrar desempleo, incapacidad laboral y problemas familiares. Y estos pacientes pueden desarrollar una dependencia a abusos de opioides y benzodiazepinas precisamente por el dolor. El querer controlarse el dolor pues los lleva a ellos a automedicarse. El DSM-4 nos da criterios del A al E para el diagnóstico de trastorno por dolor.
el criterio A nos dice que el síntoma principal es el dolor localizado en una o más zonas del cuerpo. Este es lo suficientemente grave para solicitar atención médica. El B nos dice que el dolor provoca malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la vida del paciente. El C nos dice que se estima que los factores psicológicos desempeñan un papel importante en el inicio, la gravedad, la exacerbación y la persistencia del dolor. El D nos dice que el síntoma o el déficit no es simulado ni producido intencionalmente. El E nos dice que el dolor no se explica mejor por la presencia de un trastorno del estado de ánimo, de ansiedad o un trastorno psicótico y no cumple con los criterios de dispareunia. El DSM-5 pues ya engloba el trastorno por somatización y el trastorno por dolor. Nos da criterios del A al C, en donde el A nos habla de uno o más síntomas somáticos que causan un malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria del paciente. B, pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud. Y bueno, aquí pues tenemos uno, el pensamiento desproporcionado y persistente sobre la gravedad de los propios síntomas. 2, el grado persistente elevado de ansiedad acerca de la salud o los síntomas. Y 3, tiempo y energía excesivos consagrados a estos síntomas o a la preocupación por la salud. Y el C nos dice que aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el estado sintomático es persistente, por lo general más de 6 meses. Y aquí ya debemos especificar si hay un predominio del dolor, entonces sería un trastorno con predominio del dolor, lo que antes llamaríamos trastorno doloroso. El CIE-10 nos menciona que la queja principal se refiere a un dolor persistente, grave y angustiante, que no se explica totalmente por un proceso fisiológico o un trastorno físico. Y bueno, este se produce en asociación con conflictos emocionales o con problemas psicosociales suficientes como para concluir que son los principales factores causales. Ahora hablemos del trastorno por hipocondria, actualmente llamado trastorno de ansiedad por enfermedad. En este va a haber una exagerada y ansiosa preocupación por la idea de tener una severa enfermedad, basándose en la presencia de molestias o alteraciones del funcionamiento normal que el paciente va a interpretar como indicadores de un problema serio. Aquí debemos considerar que para ser llamado un trastorno por hipocondria no debe tener un carácter delirante, de lo contrario sería un trastorno delirante hipocondriaco, y que no debe tener un carácter obsesivo, si no estaríamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo con contenidos hipocondriacos. La característica de este trastorno no es la preocupación sobre los síntomas, sino el miedo o la idea de sufrir una enfermedad importante. Se presenta alrededor de los 20 y 30 años. Y bueno, importante aclarar que un paciente hipocondriaco auténtico no se va a calmar con la explicación del médico, aunque es posible que reconozca su tendencia a sobrevalorar las preocupaciones. El DSM-4 nos da criterios del A al F para diagnosticar este trastorno. El criterio A nos habla de una preocupación y miedo a tener por la convicción de padecer una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de síntomas somáticos. El B nos dice que la preocupación persiste a pesar de las exploraciones y explicaciones médicas apropiadas. El C nos dice la creencia expuesta en el criterio A no es del tipo delirante y no se limita a preocupaciones sobre el aspecto físico. El criterio D nos dice la preocupación provoca malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes del paciente. El criterio E, la duración del trastorno es de al menos 6 meses. Y el F nos dice que la preocupación no se explica mejor por la presencia de un trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de angustia, episodios depresivos mayor,
ansiedad por separación o algún otro trastorno somatomorfo. El DSM-5 nos da criterios de la al F. El criterio A nos habla de una preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave. El criterio B nos dice que no existen síntomas somáticos, o si existen, estos van a ser leves, y que si existe alguna otra afección médica o un riesgo elevado de presentar alguna afección médica, esto por los antecedentes familiares, pues la preocupación va a ser excesiva y desproporcionada. El criterio C nos dice que si existe un grado elevado de ansiedad acerca de la salud y el individuo se alarma con facilidad por su estado de salud. El criterio D, el individuo tiene comportamientos excesivos relacionados con la salud. El criterio E, la preocupación por la enfermedad ha estado presente al menos durante 6 meses, pero la enfermedad temida puede variar en este periodo de tiempo. En el criterio F, la preocupación relacionada con la enfermedad no se explica mejor por otro trastorno mental, como un trastorno de síntomas somáticos, trastorno en pánico, trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno dismórfico corporal o un trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, el CIE-10 nos dice que el trastorno hipocondríaco se caracteriza por una preocupación persistente por la posibilidad de sufrir uno o más trastornos físicos graves y progresivos. Los pacientes van a manifestar quejas somáticas persistentes o una preocupación mantenida por su apariencia física. En la dismorfobia, el paciente va a estar centrado en una preocupación excesiva por un defecto físico inexistente o que es irrelevante para las demás personas. Incluso algunos pacientes van a ser conscientes de lo exagerado de esta preocupación. Y las preocupaciones más frecuentes están relacionadas con rasgos faciales, la piel y el cabello. Este va a iniciarse entre los 15 y 20 años y es más frecuente en mujeres. Los criterios del DSM-4 son 3, A, B y C. El criterio A nos dice una preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico. Cuando hay leves anomalías físicas, la preocupación del individuo es excesiva. B, la preocupación provoca malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la vida del paciente. Y C, la preocupación no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. Una de las actualizaciones que tiene el DSM-5, que fue realizada en 2015, es que quita un párrafo en el que nos dice que no se dará un diagnóstico aparte de trastorno de síntomas somáticos si dichos síntomas somáticos y los pensamientos, sentimientos y conductas relacionados solo se observan durante episodios de depresión mayor. Se retira este párrafo y permite soluciona el problema de una discrepancia entre los diagnósticos y el texto. Esto hace que el texto sea un poco más consistente con los criterios que no excluyen los síntomas que se observan durante episodios de depresión mayor. Bueno, ahora hablamos de los trastornos facticios y de simulación. Importante aclarar que estos ya no son síntomas o trastornos somatomorfos. Son más bien diagnósticos diferenciales, en donde la característica es que aquí hay un control de los síntomas, a diferencia de los somatomorfos, en donde no controlan sus síntomas. El trastorno facticio, pues la principal motivación es psicológica. Aquí existe la necesidad de ser un enfermo y de recibir los cuidados. Va a ser más frecuente en mujeres solteras, jóvenes con conflictos interpersonales y en profesionales de la salud. Se da en menores de 40 años. Se suele limitar a un único síntoma. Este síntoma es fácil de manipular por el propio paciente. Va a haber fiebre facticia, hipoglucemia inducida, entre otros síntomas. Los síntomas más comunes que presentan estos pacientes pues son neurológicos, como el coma o convulsiones. Los dermatológicos, una dermatitis artefacta. Hay síntomas digestivos y hematológicos como sangrados o anemias inexplicables. Con respecto al trastorno de simulación, pues no encontré mucha información. De lo más rescatable es que no se considera un trastorno psiquiátrico, sino más bien un problema médico legal que es altamente frecuente. Aquí la única motivación del paciente ya puede ser económica o legal.
Si hablamos de una motivación económica, el paciente busca obtener una pensión, el pago de algún seguro o incluso una indemnización. Si hablamos de una motivación legal, el paciente busca evitar el servicio militar, cumplir alguna condena o algún juicio, y pues pueden provocarse en ambos casos lesiones o referir los síntomas. El DSM-4 nos da criterios A, B y C para el diagnóstico de estos padecimientos. En el criterio A pues nos dice que hay un fingimiento o producción intencionada de signos o síntomas físicos o psicológicos. B, el sujeto busca asumir el papel de enfermo. C, ausencia de incentivos externos para el comportamiento. El DSM-5 nos da criterios A, B, C y D. En el criterio A hay una falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos o inducidos de lesiones o enfermedad asociado a un engaño identificado. B, el individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. C, el comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de una recompensa externa obvia. D, el comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno delirante u otro trastorno psicótico. El CIE-10 lo clasifica como una producción intencional o simulación de síntomas o incapacidades, tanto físicas como psicológicas. En este el paciente finge síntomas repetidamente por razones no obvias e incluso puede llegar a autoinfligirse daños para generar síntomas o signos. La motivación es oscura y presumiblemente interna, orientada a adoptar el comportamiento del enfermo. A menudo se combina con severos trastornos de personalidad y de relaciones. El tratamiento para los trastornos somatomorfos pues es la psicoterapia de grupo. Esta a menudo va a aportar beneficios en parte debido a que proporciona el apoyo y la interacción social que parece reducir la ansiedad. La psicoterapia individual orientada a la introspección podría ser otra opción de tratamiento. Psicoterapia conductual, la psicoterapia cognitiva y la hipnosis. Las exploraciones físicas frecuentes programadas con regularidad sirven para que el paciente constate que no está siendo abandonado por su médico y que se están teniendo en cuenta sus quejas. Solo deben realizarse procedimientos diagnósticos y terapéuticos cuando existan razones objetivas que lo justifiquen. El tratamiento farmacológico solo alivia el trastorno de síntomas somáticos cuando existe una enfermedad subyacente que deba tratarse con fármaco, como un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión mayor. Bueno, compañeros, ahora vamos a hablar sobre el trastorno conversivo. El trastorno de conversión, también denominado trastorno de síntomas neurológicos funcionales en el DSM-5, es una enfermedad con síntomas o déficits que afectan a las funciones motoras o sensoriales voluntarias que sugieren la presencia de otra enfermedad médica, pero al estar precedidos por conflictos u otros factores estresantes, se considera que son provocados por factores psicológicos. Es importante mencionar que los síntomas o déficits del trastorno de conversión no están provocados deliberadamente. No los causa el consumo de sustancias tóxicas y no se limitan a síntomas de dolor o sexuales. El beneficio obtenido es principalmente psicológico y no social, económico o legal. El síndrome que hoy se conoce como trastorno de conversión estuvo combinado originalmente con el síndrome llamado trastorno de somatización que ya les comentamos anteriormente. Se le denominó también histeria, reacción de conversión o reacción disociativa. Paul Briquet y Jean-Martin Charcot contribuyeron al desarrollo del concepto de trastorno de conversión, señalando la influencia de la herencia en los síntomas y su frecuente asociación con un acontecimiento principalmente traumático. Sigmund Freud formuló la hipótesis de que los síntomas del trastorno de conversión eran el reflejo de conflictos inconscientes. Hasta una tercera parte de la población en general puede sufrir en algún momento de su vida algunos síntomas del trastorno de conversión. Sin embargo, estos no cuentan con la suficiente gravedad para justificar un diagnóstico.
Los índices del trastorno de conversión publicados para la población en general oscilan entre el 11 y 300 casos por cada 100.000 habitantes. Diversos estudios han publicado que entre el 5 y el 15% de las consultas psiquiátricas de un hospital general son por trastorno conversivo. Entre los pacientes adultos, la proporción entre mujeres y hombres es al menos de 2:1 y puede llegar a ser de 10:1. En la infancia es importante mencionar que el predominio va a ser en el sexo femenino. En las mujeres, los síntomas son más habituales en el lado izquierdo del cuerpo que en el lado derecho. Las mujeres que llegan a presentar síntomas de trastorno de conversión tienen una mayor probabilidad de desarrollar un trastorno de somatización. En cambio, en los hombres se observa una asociación entre el trastorno de conversión y el trastorno de la personalidad antisocial. Los hombres con trastorno de conversión a menudo suelen estar involucrados en accidentes laborales o militares. El inicio de esta enfermedad suele producirse entre el final de la infancia y el inicio de la vida adulta. Es muy rara la vez en que aparece antes de los 10 años o después de los 35, aunque se han descrito casos en los que el inicio ha sido posterior. Incluso hay casos en los que se han presentado a una edad de 80 a 90 años. En estos casos, cuando los síntomas aparecen en una edad tardía en la vida adulta o etapas avanzadas de la vida, es muy probable que exista una enfermedad neurológica o médica de otro tipo que esté ahí en el paciente y no se haya detectado anteriormente. En los niños con menos de 10 años que presentan síntomas de conversión, estos suelen limitarse a problemas de la marcha o inclusive hasta convulsiones. Este trastorno es más frecuente en la población rural, las personas con un bajo nivel educativo o con cocientes intelectuales bajos, así como con clase socioeconómica baja. Este trastorno suele asociarse a diagnósticos comórbidos, tales como el trastorno de depresión mayor, trastorno de ansiedad y esquizofrenia. Igualmente, es más común entre los familiares de personas con trastorno de conversión. Se ha descrito actualmente un aumento en el riesgo del trastorno de conversión en los gemelos monocigotos. Entre los pacientes con trastornos de conversión son frecuentes las afecciones médicas, en especial las de tipo neurológicas. Las condiciones médicas comórbidas que podemos destacar en este trastorno son especialmente los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y de somatización. La esquizofrenia se encuentra en menor proporción en estos pacientes, no suele ser tan frecuente. Se considera que entre una cuarta parte y la mitad de estos pacientes presentan un trastorno del estado de ánimo o esquizofrenia clínicamente significativos. Los trastornos de personalidad también suelen acompañar a este trastorno de conversión, en especial el de tipo histriónico, que va del 5 al 21% de los casos, y el tipo pasivo dependiente, que va del 9 al 40% de los casos. Es importante mencionar que, no obstante, los trastornos de conversión pueden aparecer en personas sin trastornos médicos, neurológicos o psiquiátricos que los predispongan. ¿Cuál es la causa del trastorno de conversión? Según la teoría psicoanalítica, la causa del trastorno de conversión es la represión de un conflicto intrapsíquico, inconsciente, y la conversión de la ansiedad es un síntoma físico. El conflicto se produce entre un impulso instintivo, por ejemplo la agresividad o la sexualidad, y las prohibiciones contrarias a su expresión. Los síntomas permiten la expresión parcial del deseo o las ansias prohibidas, pero lo disfrazan de modo que los pacientes pueden evitar el enfrentamiento consciente con sus impulsos inaceptables. Es decir, el síntoma del trastorno de conversión tiene una relación simbólica con el conflicto inconsciente. Los síntomas del trastorno de conversión también permiten que los pacientes comuniquen su necesidad de recibir una consideración y un tratamiento especiales. Ahora, según la teoría del aprendizaje condicionado, un síntoma de conversión puede considerarse como parte de una conducta aprendida a través del condicionamiento clásico, es decir, los síntomas de la enfermedad son aprendidos durante la infancia, y estos se provocan como medio para enfrentarse a una situación que de otro modo le sería imposible al paciente superar.
Cada día disponemos de más datos que avalan la intervención de factores biológicos y neuropsicológicos en el desarrollo de los síntomas del trastorno de conversión. Los primeros estudios de neuroimagen cerebral han puesto de manifiesto un hipometabolismo del hemisferio dominante y un hipermetabolismo del hemisferio no dominante. Han sugerido también que un deterioro de la comunicación hemisférica forma parte de la causa de este trastorno. Los síntomas pueden provocarse entonces por una activación cortical excesiva que va a desencadenar bucles de retroalimentación negativa entre la corteza cerebral y la formación reticular del tronco encefálico. A su vez, unos niveles elevados de eferencias corticífugas inhiben la percepción de las sensaciones corporales que tiene el paciente, lo que podría explicar los déficits sensitivos que estos llegan a tener y que se observan en algunos pacientes con el trastorno de conversión. Las pruebas neuropsicológicas revelan en ocasiones algunas alteraciones cerebrales sutiles, ya sea en la comunicación verbal, la memoria, la vigilancia y la incongruencia afectiva, así como la atención en estos pacientes. Los síntomas de trastorno de conversión que suelen observarse con mayor frecuencia son la parálisis, la ceguera y el mutismo. La asociación más habitual de este trastorno puede darse con los trastornos de personalidad pasivo-agresiva, dependiente, antisocial e histriónica, como ya les habíamos mencionado anteriormente. Los síntomas del trastorno de conversión se acompañan a menudo de los síntomas de un trastorno depresivo y de un trastorno de ansiedad. Es importante que por eso en estos pacientes se tenga extremada vigilancia, ya que estos tienen riesgo de cometer suicidio. Del lado izquierdo de su pantalla podemos observar una tabla donde se enlistan los principales síntomas habituales del trastorno de conversión. Podemos dividirlos en síntomas motores, entre los cuales tenemos movimientos involuntarios, tics, blefaroespasmo, tortícolis, opistótonos, convulsiones, alteraciones de la marcha, caídas, ataxia y abasia, parálisis, debilidad y afonía. Entre los déficits sensitivos y sensoriales vamos a tener a la anestesia, especialmente de las extremidades, anestesia de la línea media, ceguera, visión en túnel y sordera. Los síntomas viscerales vamos a tener vómitos psicógenos, pseudociesis, globo histérico, desvanecimiento o síncopes, retención urinaria y en algunos casos diarrea. En el trastorno de conversión, entre los síntomas sensoriales, los más frecuentes van a ser la anestesia y la parestesia, especialmente de las extremidades. Puede verse afectado en todas las modalidades sensoriales y la distribución de la alteración no suele ser consistente con la presencia de alguna enfermedad central o periférica. Por lo tanto, podemos llegar a observar la característica de anestesia en guantes y calcetines, de las manos y los pies, así como la hemianestesia del cuerpo con un inicio preciso a lo largo de la línea media. Los síntomas del trastorno de conversión pueden afectar a los órganos de los sentidos especiales y provocar sordera, ceguera y visión en túnel. Estos pueden ser unilaterales o bilaterales, pero en la evaluación neurológica vamos a encontrar todos estos con una buena integridad de las vías sensoriales. En la ceguera del trastorno de conversión, por ejemplo, los pacientes caminan sin tropezar con nada y sin hacerse daño. Sus pupilas suelen reaccionar a la luz y sus potenciales evocados corticales son normales. Los síntomas motores del trastorno de conversión incluyen movimientos anormales, alteración de la marcha, debilidad y parálisis. Pueden existir también temblores rítmicos visibles, movimientos coriformes, tics y sacudidas. En general, estos movimientos empeoran si se les presta atención. Una de las alteraciones de la marcha que se observa en el trastorno de conversión es la astasia-abasia. Esta es una marcha intensamente atáxica y tambaleante, acompañada de movimientos ondulantes y violentos de los brazos. Los pacientes que presentan estos síntomas casi nunca sufren caídas y en caso de que ocurran no suelen lesionarse. También podemos observar la parálisis y la paresia de una o de las 4 extremidades, aunque la distribución de los músculos afectados no se ajusta al de las vías nerviosas. Es importante mencionar que en estos pacientes los reflejos de igual manera permanecen normales.
Los pacientes no presentan ninguna fasciculación ni atrofia muscular, excepto después de una parálisis de conversión, pero pues esta es muy rara y suele ocurrir teniendo una larga duración. Los hallazgos electromiográficos en estos pacientes, cuando se llega a realizar este tipo de estudio, resultan ser normales. En los síntomas convulsivos vamos a tener a las pseudoconvulsiones. Estos son otro de los síntomas de los trastornos de conversión. Generalmente, 1/3 de las pseudoconvulsiones de los pacientes se producen en el marco de un trastorno epiléptico concomitante. En las pseudoconvulsiones, los pacientes pueden producirse algunas mordeduras de la lengua, tienen incontinencia urinaria y lesiones después de una caída. Tras una pseudocrisis, los reflejos pupilares y nauseoso se conservan y los pacientes no van a presentar aumentos postdictales de la concentración de prolactina. Algunas otras manifestaciones que podemos encontrar en el trastorno conversivo son los síntomas psicológicos. Tenemos al beneficio primario. Este es cuando los pacientes obtienen un beneficio primario al mantener los conflictos internos fuera del alcance de su conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas tienen un valor simbólico, representan un conflicto psicológico inconsciente. El beneficio secundario. En este, los pacientes obtienen ventajas y beneficios tangibles por el hecho de estar enfermos. Por ejemplo, están excusados de cumplir obligaciones o participar en situaciones que pueden ser difíciles, reciben apoyos y ayuda que de alguna u otra forma no podrían obtener si estuvieran sanos, consiguen control sobre la conducta de otras personas. La belle indifference. Esta es una actitud indiferente, inapropiada de un paciente frente a síntomas graves, es decir, el individuo no aparenta estar preocupado ante lo que parece ser una disfunción importante. Identificación. Los pacientes con trastorno de conversión podrían modelar inconscientemente sus síntomas, basándose en los de alguien importante para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un progenitor o una persona que ha fallecido recientemente podría servir de modelo para este trastorno. Para el diagnóstico del trastorno de conversión, el DSM-5 limita el diagnóstico a aquellos síntomas que afectan a las funciones motoras o sensoriales voluntarias, es decir, a los síntomas neurológicos. El diagnóstico del trastorno de conversión también excluye a los síntomas de dolor, la disfunción sexual y los síntomas que se producen en el trastorno de somatización, que ya les contó mi compañero anteriormente. En esta diapositiva podemos ver la tabla de los criterios diagnósticos para el trastorno de conversión según el DSM-4. Aquí podemos ver que el criterio A es que el paciente tenga uno o más síntomas o déficit que afectan a la función motora voluntaria o sensorial y que sugieren una condición neurológica u otra condición médica general. El criterio B. Se considera que los factores psicológicos están asociados al síntoma o déficit debido a que el inicio o exacerbación de ambos está precedido por conflictos u otros estresores. Criterio C. El síntoma o déficit no se produce intencionalmente ni de manera fingida, como en el trastorno facticio o de simulación. Inciso D. Tras el examen apropiado, el síntoma o el déficit no puede ser explicado completamente por una condición médica general o por los efectos directos de alguna sustancia o por conducta o experiencia sancionada por la cultura. Criterio E. El síntoma o déficit origina angustia o deterioro clínicamente significativo a nivel social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento o justifica la evaluación médica. Criterio F. El síntoma o déficit no se limita al dolor, a una disminución sexual, no acontece exclusivamente durante el curso del trastorno por somatización y no se explica por otro trastorno mental. Teniendo en cuenta todos estos criterios, el DSM-5 permite especificar el tipo de síntoma o de déficit presente en el trastorno de conversión, por ejemplo con debilidad o parálisis con movimiento anómalo o con ataques o convulsiones. Evolución y pronóstico. El inicio del trastorno de conversión suele ser agudo, pero también puede existir un incremento progresivo de los síntomas. Los síntomas o déficit suelen ser de duración corta y aproximadamente el 95% de los casos agudos remite de forma espontánea, alrededor de 2 semanas en el caso de algunos pacientes.
Los síntomas persistentes durante un periodo de 6 meses o más, el pronóstico de resolución de los síntomas es inferior al 50% y se reduce aún más a medida de que aumenta la duración de la conversión. La existencia de un episodio predice la aparición de otros episodios a futuro. Es importante mencionar que la parálisis, la afonía y la ceguera se asocian con un buen pronóstico, mientras que el temblor y las convulsiones son factores de mal pronóstico. Tratamiento. La resolución de los síntomas del trastorno de conversión suele ser espontánea, aunque puede verse facilitada por la psicoterapia de apoyo, orientada a la introspección o a la psicoterapia conductual. La característica más importante de la psicoterapia es la relación con un terapeuta comprensivo y que suscite confianza a nuestro paciente. La idea de recibir psicoterapia quiere decir que los médicos pueden sugerir que ésta esté centrada en aspectos relacionados con el estrés y la capacidad para afrontar determinadas situaciones, ya que como mencionamos anteriormente, pues estos son factores desencadenantes de este trastorno. Es importante mencionar también que a menudo los pacientes suelen empeorar cuando se les dice que sus síntomas son producto de su imaginación, por eso como médicos debemos de evitar este tipo de comentarios. En algunos casos son efectivos la hipnosis, los ansiolíticos y los ejercicios de relajación conductual. Algunos fármacos que se utilizan son el amobarbital o el lorazepam por vía parenteral. Estos pueden ser útiles para obtener información adicional al acontecimiento traumático reciente. Los enfoques psicodinámicos incluyen el psicoanálisis y la terapia orientada principalmente a la introspección, en los que el paciente explora los conflictos intrapsíquicos y el simbolismo de los síntomas de su trastorno. También se han utilizado formas breves y directas de psicoterapia a corto plazo para tratar este trastorno. Es importante mencionar que cuanto mayor sea la duración del papel de enfermo de estos pacientes y mayor sea su grado de regresión, más difícil va a resultar el tratamiento. La definición, pues bueno, la disociación es un mecanismo de defensa inconsciente que incluye la segregación de cualquier grupo de procesos mentales o comportamentales del resto de las actividades psíquicas de la persona. Y los trastornos disociativos van a incluir precisamente este mecanismo. Va a existir una interrupción en una o varias de las funciones mentales, como puede ser la memoria, la identidad, la percepción, la conciencia o la conducta motora. Aquí encontramos tres tipos: la amnesia disociativa, la fuga disociativa y el trastorno de identidad disociativa. Hablemos de la amnesia disociativa, también llamada amnesia psicógena. Esta es una incapacidad para recordar información personal importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es demasiado amplia para ser explicada por el olvido ordinario, como sería: no sabe su nombre, no sabe cómo llegó al hospital, no sabe qué día es. Es la forma más frecuente de los trastornos disociativos y es más frecuente en mujeres jóvenes. El DSM-4 con respecto a los criterios diagnósticos nos da A, B y C. En el A, la alteración predominante consiste en uno o más episodios de incapacidad para recordar información personal importante. Aquí generalmente un acontecimiento de naturaleza traumática o estresante, que es demasiado amplia para ser explicada a partir de un olvido ordinario. El criterio B, la alteración no aparece exclusivamente en el trastorno de identidad disociativo, en la fuga disociativa, en el trastorno por estrés postraumático, en el trastorno por estrés agudo o en el trastorno de somatización, y no es debida a los efectos fisiológicos directos de alguna otra sustancia o de una enfermedad médica o neurológica. C. Los síntomas producen malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del paciente. El DSM-5 nos da criterios de la A al D. El criterio A nos dice que hay una incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección neurológica o médica. D.
La alteración no se explica mejor por un trastorno de identidad disociativo, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo, un trastorno de síntomas somáticos o trastornos neurocognitivos importantes. El CIE-10 pues define la amnesia disociativa y nos dice que su principal característica es la pérdida de la memoria, habitualmente de sucesos importantes recientes, que no se debe a un trastorno mental orgánico, pero que es demasiado importante como para que pudiera ser explicado por un olvido o por fatigas comunes. La amnesia se centra habitualmente en sucesos traumáticos tales como accidentes o duelos inesperados y por lo general es parcial y selectivo. Es rara la amnesia completa y generalizada, la cual habitualmente forma parte de una fuga. Si es así, debe clasificarse como tal y no debe hacerse este diagnóstico si hay un trastorno cerebral orgánico o una intoxicación o fatiga excesiva. Y hablemos de la fuga disociativa. Esta combina una alteración del comportamiento que se presenta en forma de viaje repentino e inesperado con una amnesia retrógrada. El paciente se encuentra confuso sobre su identidad o asume una identidad nueva. El DSM-5 la considera una variante de la amnesia disociativa y bueno, aparece en respuesta a una situación estresante como una discusión conjugal, problemas laborales y cursa habitualmente con la amnesia de lo sucedido durante la fuga. Los criterios para el diagnóstico de fuga disociativa según el DSM-4 pues son criterios A, B, C y D. El criterio A nos menciona que la alteración esencial de este trastorno consiste en viajes repentinos e inesperados lejos del hogar o del puesto de trabajo, con incapacidad para recordar el pasado del individuo. El criterio B, hay confusión sobre la identidad personal o asunción de una nueva identidad, ya sea parcial o completa. El criterio C, el trastorno no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno de identidad disociativo y no es debido a los efectos fisiológicos de una sustancia o de una enfermedad médica. Y el criterio D nos menciona que los síntomas producen malestar clínico significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del paciente. El CIE-10 nos dice que la fuga disociativa tiene todas las características de la amnesia disociativa, más el propósito de escapar de la realidad cotidiana. Aunque hay amnesia del periodo de fuga, el comportamiento del paciente durante el mismo puede parecer completamente normal para los observadores no informados. Trastorno de identidad disociativa. Este también fue anteriormente denominado trastorno de personalidad múltiple. Este se va a caracterizar por la existencia de dos o más entidades o estados de la personalidad. Difieren entre sí en el sentido de que cada una presenta un patrón propio y relativamente persisten de percepción, interacción y concepción del entorno de sí mismo. La proporción es mayor en mujeres que en varones y va de 5:1 hasta 9:1. Las principales causas del trastorno de identidad disociativa son principalmente las experiencias de un trauma grave. Estos se producen durante la primera infancia. Habitualmente son malos tratos. Este se asocia de un 85 a un 97% de los casos. En su mayoría suelen ser abusos físicos y sexuales. No se ha detectado actualmente indicios de una contribución genética significativa para desarrollar este tipo de cuadro clínico. El cuadro clínico de estos pacientes va a estar precedido principalmente por alteraciones disociativas de la identidad, aunque también estos pacientes pueden llegar a presentar rasgos del trastorno obsesivo-compulsivo de la identidad. Del lado derecho de su pantalla podemos ver una tabla con los principales síntomas que se han observado en los trastornos de disociación de identidad. Podemos ver síntomas intrusivos, hiperactivación, evitación y síntomas de embotamiento, síntomas somáticos como suelen ser síntomas de conversión y pseudoneurológicos, episodios de tipo epiléptico, síntomas de dolor somatomorfo, cefalea, dolor abdominal, musculoesquelético o pélvico, síntomas o trastornos psicofisiológicos, asma y problemas respiratorios, trastornos perimenstruales, síndrome del colon irritable, memoria somática. Y también en los síntomas afectivos podemos encontrar estado de ánimo deprimidos, disforia o andenodia,
oscilaciones breves del estado de ánimo o la habilidad afectiva, ideación suicida y tentativas de automutilación, cosa que es muy importante vigilar en estos pacientes, sentimientos de indefensión y desesperanza, síntomas obsesivos compulsivos como pueden ser rumiaciones en torno al trauma, recuentos o canciones obsesivos, ordenar, lavar y comprar. ¡Tutus! Para el diagnóstico de estos pacientes es necesario realizar un examen del estado mental de estos pacientes. Aquí podemos ver en esta diapositiva algunas de las preguntas para explorar el estado mental o identificar los síntomas de un trastorno de la identidad disociativa. Si las respuestas son positivas, se le debe pedir al paciente que describa el acontecimiento y asegurarse de que éste especifique que el síntoma no se produce durante un periodo de intoxicación o el consumo de alguna sustancia. Aquí podemos ver algunas de las preguntas que se les realiza. Vamos a ver, por ejemplo, que se les pregunta, ¿actúa de una manera tan diferente en una situación en comparación como lo haría usted en otra situación que tiene la sensación de que usted es a la vez dos personas diferentes? ¿Acaso una o más de estas identidades puede llegar a controlar su comportamiento? ¿Ha sentido alguna vez que su cuerpo tiene un comportamiento que no parece estar bajo su control? Por ejemplo, guardar cosas, ir a sitios, comprar cosas, escribir cosas, dibujar o crear algunas cosas, crearse daño a sí mismo con otros objetos, de modo que parece que su cuerpo no le pertenece. ¿Suele experimentar con relativa frecuencia la sensación de que se halla fuera de sí mismo, dentro de sí mismo? Además de usted mismo, ¿se mira a sí mismo como si usted fuera otra persona? ¿Alguna vez se mira en el espejo y no reconoce a quién ve en él? ¿Ve a otra persona? Estas son algunas de las preguntas que se les deben de hacer a estos pacientes con sospecha de diagnóstico de identidad disociativa. En esta diapositiva podemos observar algunos de los criterios diagnósticos del DSM-4 para el trastorno de identidad disociativa. Tenemos al criterio A, que es la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad. Cada una tiene que tener un patrón propio y relativamente persistente de percepción, ya sea interacción y concepción del entorno y de sí mismo. El criterio B. Al menos dos de estas identidades o estados de personalidad controlan de forma frecuente el comportamiento del individuo. El criterio C. Los pacientes tienen incapacidad para recordar información personal que es demasiado amplia para ser explicada por el olvido ordinario. Y el criterio D, en el cual el trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o alguna droga. En los niños, los síntomas no deben confundirse con el juego fantasioso o compañeros de juegos imaginarios. Podemos ver que el CIE-10 considera al trastorno disociativo de identidad como un trastorno disociativo de conversión. El principal tratamiento para estos pacientes va a ser la psicoterapia, entre los cuales va a destacar la psicoterapia psicoanalítica, la terapia cognitiva, la terapia conductual, hipnosis y manejo psicofarmacológico en caso de que la psicoterapia no sea positiva para estos pacientes. Los fármacos que se van a usar y que van a estar más asociados al trastorno de identidad disociativo van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como podemos tener a la fluvoxamina y a la clomipramina, así como antidepresivos tricíclicos y la lomotrigina. Los antidepresivos suelen ser un recurso importante para reducir la depresión de estos pacientes y sobre todo para estabilizar su estado de ánimo. Los más usados van a ser la risperidona, la quetiapina y la ciprofloxacina, así como la olanzapina. Se recomienda también que los pacientes tengan un tratamiento coadyuvante, el cual puede ser terapia de grupo, terapia familiar, grupos de autoayuda y terapias de expresión ocupacionales, aunado a la psicoterapia que se le ha dado al paciente y el tratamiento farmacológico en algunos casos.